tanto Abigail como Sabrión se sorprenden al escuchar que Blanche quiere atrapar al criminal. Sin embargo, Sabrión rápidamente le dice que eso no es posible, alegando que no tiene ninguna intención de ponerla en peligro. Le expresa que, aun así, le gustaría que les contara lo que pasó ese día con el mayor detalle posible. Luego de que Blanche les haya contado todo lo que vivió ese día, el rey le comenta que parece no haber mucha diferencia con lo que ya le habían contado. Verite concluye resumidamente que entre los registros que se tienen en la administración mágica, no hay magos especializados en maldiciones. Eso quiere decir que no hay nadie que haya consumido su poder mágico lo suficiente como para completar la maldición. Sabrión le dice que es por eso que actualmente se está investigando principalmente el mercado negro. Están tratando de avanzar lo más rápido posible, pero tomará algún tiempo debido a que la escala es mayor a lo esperado. Blanche le comenta a su padre que escuchó que nadie había visto al anciano que le dio la manzana. Le pregunta si tal vez no cree que los animales podrían haber notado algo. Esa audaz sugerencia deja impactados a los reyes. Abigail le comenta a Sabrión que, ahora que lo recuerda, Blanche puede hablar con los animales, y cree que tal vez de esa manera puedan encontrar un testigo. Sabrión, preocupado, expresa que, sin embargo, para poder investigar, Blanche tendría que ir directamente a ese lugar. Y si alguien ve a algún miembro de la realeza en ese sitio, podría atraer mucha atención, pero sobre todo, Blanche podría estar expuesta al peligro nuevamente. Abigail, tras verlo desde esa perspectiva, le da la razón. Sin embargo, Blanche insiste, expresando que cree que puede valer la pena correr el riesgo. Les asegura que si va con alguien y con mucho cuidado todo estará bien, y a su padre le dice que eso es algo que nadie, excepto ella, puede hacer. Sabrión firme le contesta que no, porque nada es más importante que la seguridad de la pequeña. Y le comenta que, por el momento, harán de cuenta como si esa conversación no hubiera sucedido. Pero Abigail le pregunta qué pasaría si Blanche pudiera ir sin que nadie sospechara que ella fuera Blanche. Sabrión le pregunta qué quiere decir con eso, a lo que Abigail le explica que se refiere a que puede disfrazarse para ir de incógnito, y con la ayuda de la magia pueden hacer que pase totalmente desapercibida. Para Verite eso suena divertido y emocionado, les dice que deben prepararse de inmediato. Unos días después, temprano en la mañana, en el Palacio Real. Nuestra protagonista se siente muy nerviosa, aunque fue su idea, finalmente ese día ha llegado. A pesar de todas las objeciones, Sabrión se ofreció personalmente para ser el escolta de Blanche. El problema fue que, debido a eso, algunos caballeros más hábiles tuvieron que ser asignados para proteger al obstinado escolta. Y la oferta de Abigail de acompañarlos fue rechazada porque ya había una gran cantidad de personas. Internamente, reflexiona que, a pesar de que sean muy habilidosos con la espada los caballeros, aún así está realmente preocupada. Además, sabe que no pasó mucho tiempo desde que el rey murió y volvió a la vida. Justo en ese momento, alguien entra a la habitación. Abigail, al ver a Sabrión disfrazado, se sonroja. Sabrión, apenado, le pregunta si se ve extraño. Nuestra protagonista le responde que no, y le asegura que ese atuendo encaja perfectamente con él. Sabrión, con una sonrisa, le expresa que eso es un alivio. La cara de Abigail se torna completamente roja y siente que su corazón va a estallar. Trata de tranquilizarse, pero le es difícil. Piensa que las gafas son un pecado mortal en ese hermoso rostro, y cree que su lunar debajo del ojo se hizo más notable por usar gafas. Intenta meditar para calmar su alocado corazón, pero justo entonces llega Blanche informando que ya se cambió de ropa. Blanche les pregunta cómo luce y si reconocen a quién se parece. Abigail piensa que es una locura lo hermosa que es su hija Blanche, tan linda que no puede soportarlo. Todos aplauden y le dicen a Blanche que se ve increíble. Blanche expresa que es la primera vez que se prueba pantalones y es un poco extraño pero cómodo. Nuestra protagonista intenta aguantar las ganas de vestir a Blanche con ropa moderna, quiere verla en pantalón, faldas, uniforme, lo que sea, solo quiere que use de todo. Blanche le pregunta a Verite cómo se ve y si le queda bien. Verite, todo sonrojado, le responde que se ve muy bonita y genial, y que le queda perfecto. Abigail, debido a la belleza que desprenden esos dos, le pregunta a Sabrión si no cree que destacarán un poco, y cuestiona si no es posible cambiar las facciones del rostro. Sabrión le responde que no lo cree, porque requiere demasiada magia y la administración mágica no quiere hacerlo. Le comenta que el efecto de ese hechizo que usaron para disfrazarse será efectivo hasta el atardecer, por lo que deben apresurarse.
Blanche, antes de partir, les promete que atraparán al culpable y volverán a salvo. Sabrión se acerca a Abigail, le da un beso en la mejilla y le dice que volverán pronto. Una vez que se fueron, Verite le comenta a Abigail que Blanche ha cambiado mucho. Y le preguntó, por cierto, cuál fue la solicitud especial que le hizo anteriormente al Ministerio de Información. Nuestra protagonista le responde que solo les pidió que investigaran si había algún rumor extraño, como alguien muriendo y volviendo a la vida, o alguien que de repente comenzó a actuar como una persona diferente, ese tipo de cosas. Puesto que se pueden obtener pistas en los lugares más inesperados. Verite la escuchó confundido. Abigail internamente piensa que es probable que haya alguien más que sepa el contenido de la historia original, pero no es algo que pueda revelar directamente. Al otro lado del palacio, Raven se encontraba observando a través de una ventana. Se siente disgustado por el supuesto milagro ocurrido en el funeral del rey. Recuerda la sonrisa que Abigail le dio cuando lo confundió con Sabrión. Maldijo para sus adentros y se preguntaba si podría volver a ver esa sonrisa, si es que se convertía en Sabrión. Pero, cuando estaba a punto de cortar su cabello, reflexionó que, en ese caso, tendría que renunciar a sí mismo. Tras pensarlo un poco, deja caer las tijeras, ya que cree que por el momento sería mejor permanecer en silencio. Mientras observa el cielo, se pregunta qué estará haciendo en ese momento, su Abigail. Más tarde, Abigail se encontraba en su clase de música. Estaba practicando una pieza musical en el piano. Al terminar su interpretación, Gideon, el cual no fue despedido de su trabajo a petición de Abigail, la aplaudió con entusiasmo. Le dijo que su trabajo fue excelente, y que mostraba un progreso increíble cada día. Nuestra protagonista, con una mirada siniestra, le agradece, y además le pregunta si no le gustaría unirse a ella para tocar juntos una canción. Gideon, se asusta por su expresión, y nervioso le responde que sería un honor. Internamente, tiene dudas sobre si Abigail sospecha de él. Mientras tocaban una melodía en el piano, Gideon reflexiona que nunca pensó que la manzana la comería el rey. Recuerda que en el día del funeral, brevemente consideró cambiar su objetivo original e incluso pensó en besar al rey, aunque sonara absurdo. Pero llegó a la conclusión de que no solo no recibiría una recompensa, sino que sería castigado por humillar la dignidad de otra persona, así que decidió simplemente huir del lugar. Sin embargo, cree que el hecho de que Abigail lo haya salvado puede significar que esa mujer también sabe sobre eso. Nuestra protagonista recuerda que, el día del incidente, ese hombre dijo que estuvo en su casa todo el día. Sabe que su testimonio lo hace inocente, pero aún así tiene un mal presentimiento, y se siente de alguna manera extrañamente incómoda. Se pregunta si debería inventar alguna excusa para encerrarlo, hasta que se demuestre su inocencia. Ambos intercambian miradas e internamente piensan que quizás sería mejor deshacerse del otro de alguna manera. Tras terminar con la interpretación, Gideon le expresa a su Alteza que de verdad ha hecho un excelente trabajo, y que ya no cree que tenga algo más que enseñarle. Abigail le comenta que la elogia demasiado. Gideon, con intenciones maliciosas, le dice a su Alteza que, por cierto, tiene algo importante que decirle, y le pregunta si puede darle un minuto después de la clase. Pero rápidamente se percata de que alguien lo está observando a través de la puerta, así que se excusó con la reina diciendo que se olvidó que tenía que hacer algo urgente por la tarde, y por eso se retiraría. La persona que lo estaba observando fijamente era el duque Raven. Gideon maldijo para sus adentros, porque pensó que era el rey Sabrión. Raven, tras observar esa situación, piensa que ese hombre es muy sospechoso, y se pregunta qué es lo que está ocultando. Nuestra protagonista llama al duque Raven, y le pregunta por qué está en ese lugar. Raven reflexiona que es como era de esperar. Abigail no le sonríe a él, porque él es Raven. Le contestó a Abigail que fue hasta allí porque tenía una petición que hacerle. Abigail le pide que hable, que ella lo escuchará. Raven le cuenta que lo que pasó el día en el que el rey murió, es decir, casi murió, fue impactante para él. Y se sintió frustrado cuando descubrió esos sentimientos que nunca antes había conocido. Expresa que se dio cuenta demasiado tarde, que él quiere una familia y siente que la extraña. Internamente, se pregunta si ese día hubiera muerto Sabrión, si ellos dos podrían haberse convertido en familia. Continúa comentándole a Abigail que, por esa razón, aunque sea tarde, quiere tener una buena relación con su único pariente de sangre y hermano, y esperaba que su Alteza, la reina, lo ayudara con ello. Nuestra protagonista se siente un poco incómoda y le pregunta por qué ella.
En el fondo, tiene dudas sobre si Raven está siendo sincero. De repente, se le viene a la mente el día del funeral de Sabrión, donde Raven le sugirió a ella que, si lo deseaba, podía llamarlo Sabrión. Se disculpa con Raven, y le comenta que ese es un problema que no le corresponde a ella juzgar, por eso se lo mencionará a su majestad, el rey, y él tomará la decisión. Raven, con la voz entrecortada, le responde que está bien. Nuestra protagonista le comunica que entonces se retirará y sale rápidamente de la sala de música. Raven, al verla irse tan fríamente, siente una fuerte punzada en su corazón, y comprende entonces que está solo. En la otra habitación, Abigail reflexiona que, a pesar de que Raven tenía una mirada herida, ella decidió fríamente trazar una línea entre ellos, por el bien de Sabrión. Pero de alguna manera, de repente, ella también se dio cuenta de que Raven estaba terriblemente solo. Sinceramente, desea que aparezca una persona buena que se quede a su lado. Pero sabe que esa persona no será ella, y que no es momento de sentirse innecesariamente culpable. En ese momento, justo llega Blanche junto a Sabrión de su travesía de investigación. Blanche, emocionada, se abalanza a los brazos de Abigail. Nuestra protagonista, impresionada, les pregunta si acaso el efecto de la magia ya desapareció, si ambos se encuentran bien y qué fue lo que pasó. Blanche le comenta que están seguros e ilesos, por lo que no tiene que preocuparse, y le cuenta que lograron averiguar algo. Encontraron un testigo, o más precisamente, una familia de gatos que vieron al anciano en el huerto ese día. Tomaron asiento para hablar sobre el tema. Blanche comenzó a contar que, como dijo, ese día conoció a una familia de gatos que vivía en el huerto. Según ellos, el día antes de ir al huerto, el anciano regresaba a su casa después del trabajo, y un hombre lo siguió. Después de eso, pudieron escuchar que tuvieron una pequeña pelea. Y entonces el hombre sacó al anciano de su casa inconsciente, y después de eso nunca regresó. Abigail, preocupada, le pregunta si los gatos recuerdan cómo se veía ese hombre. La pequeña le responde que no, ya que a sus ojos, todos los humanos parecen más o menos iguales. Pero le asegura que eso no significa que no haya pistas, puesto que dijeron que el cabello de ese hombre era tan oscuro como la madera. En ese momento, a Abigail se le viene a la mente el color de cabello de Gideon, y le pregunta si quizás se refiere a un color marrón oscuro. Sabrión le comenta que tal vez no sea ese el caso, porque como ellos estaban disfrazados, los gatos, al ver su cabello rojo, señalaron que era ese el color. Nuestra protagonista se siente confundida, porque, aunque podría ser rojo, dijeron que era como un árbol, aunque también existía la posibilidad de que el hombre sospechoso se haya cambiado el color del cabello. Verite les cuenta que escuchó que los gatos ven los colores de manera diferente a los humanos, especialmente el rojo. Luego de eso, se quedaron pensando, y desgraciadamente volvieron al punto de partida. Blanche, desanimada, les dice que entonces la información que consiguió no es de utilidad, y que pensó que había encontrado una pista crucial, y por eso se disculpa. Nuestra protagonista le pide que no se disculpe, le asegura que hizo un gran trabajo, algo que nadie más puede hacer. Sabrión le da la razón, y halaga a Blanche diciéndole que trabajó muy duro ese día. Esos halagos alegraron a la pequeña. Sintiendo algo de esperanza, les comenta que es cierto que fue un poco decepcionante, pero está segura de que hay otras pistas. Luego de eso, recoge a Verite, se despide de sus padres con un beso para cada uno, e informa que se irá a descansar con Verite, y mientras les guiña un ojo, les desea que tengan una buena noche a sus amados padres. Tanto Abigail como Sabrión quedaron completamente rojos ante tal insinuación. Minutos más tarde, Sabrión le pregunta a Abigail si entonces quiere que sea amigable con Raven. Nuestra protagonista le responde que sí, y le cuenta que él dijo que el rey era su única familia, y que el impacto fue muy grande cuando pensó que su Alteza había muerto, y por eso quería al menos empezar a mantener el contacto por ahora. Sabrión le cuenta que, en realidad, cuando eran jóvenes no tenían una mala relación. Pero como su madre odiaba a Raven, es por eso que naturalmente se distanciaron. Y cuando Raven entró al palacio, el anterior rey ya estaba enfermo, y poco después recibió la noticia del fallecimiento de su madre. Debido a la lucha de poder, solo había nobles a su alrededor que querían utilizarlo, por lo que siempre estaba solo en ese gran castillo. Así que puede imaginar lo solitario que debió haberse sentido, ya que no tenía a ningún adulto en quien confiar o algún amigo. Sin embargo, le comenta que debe aprender que su soledad no debe usarse como excusa para acercarse a Abigail. Le promete que hablará con Raven más tarde sobre eso,
y le pide que, por favor, siga manteniendo una distancia razonable con el duque. Por el hecho de que no quiere sentir celos sin motivos otra vez. Nuestra protagonista se sorprende y se le dibuja una sonrisa en su rostro. Decidió quitarle las gafas y jalarlo hacia ella. Pero antes de que sus labios pudieran juntarse, tocan la puerta frenéticamente. Es Sir Millard, el cual solicita una audiencia con su Alteza inmediatamente. Sabrión se enfurece por la interrupción. El señor Millard rápidamente se disculpa, explicando que nunca quiso perturbar el tiempo privado que tenían ellos dos. Sin embargo, se enteró de algo, y de acuerdo con la orden de su Majestad, la reina, de transmitir inmediatamente toda información sin importar la hora, se apresuró a cumplir con la orden. Nuestra protagonista se sorprende de que tenga que ver con ella. El señor Millard le comenta que es un informe sobre la misión encomendada por Su Alteza al Ministerio de Inteligencia. Sabrión le pide que hable, a lo que Millard le cuenta que no se trata de una información reciente, sino de algo que ocurrió hace aproximadamente un año. En los pueblos de las afueras, cercanos a la frontera, circulaba un rumor específico pero bastante extraño. Y era que un grupo de viajeros, con una aura única, estaba buscando a una persona muy inusual. Esas personas buscaban a un niño de cabello celeste y ojos color plata. Sabrión y Abigail intercambian miradas sorprendidos, al darse cuenta de que reconocen a la persona descrita. Millard les cuenta que, debido a que es raro que un ser humano nazca con esa combinación de color de cabello y ojos de forma natural, todos los que escucharon la historia quedaron desconcertados. Por alguna razón, esa historia fue tratada como una historia de terror, y hubo rumores durante un tiempo. Comenta que el tema le pareció demasiado serio como para ser solo un rumor, y fue a informar de inmediato porque estaba un poco preocupado. Pero ahora que lo piensa bien, no parece haber ninguna conexión particular entre ese incidente y el intento de asesinato. Les pide disculpas por ello y, nervioso, pregunta si debería arrodillarse. Abigail rápidamente le aclaró que no era necesario y le agradeció por la información. Luego le solicita que, por favor, investigue un poco más sobre quiénes eran las personas que buscaban al niño, y también sobre si hay otros rumores extraños. El señor Millard acepta y, antes de retirarse, les desea que tengan una buena noche. Una vez que quedaron solos, Abigail y Sabrión al unísono cuestionan si esa persona se trata de Verite. Nuestra protagonista, preocupada, le pregunta a Sabrión si alguna vez ha habido un caso en el que una persona haya quedado atrapada en una herramienta mágica. Sabrión le responde que nunca había escuchado hablar sobre algo como eso. Pero aclara que también siente que Verite está más cerca de ser una persona que simplemente una herramienta mágica. Tampoco le encuentra sentido que las herramientas mágicas tengan inteligencia, y también Verite es extrañamente delicado y excelente en todos los sentidos. Abigail se queda pensando en algo, y al cruzar una posible idea por su cabeza, le informa a Su Alteza que necesita ir a hablar con Verite de inmediato. Luego de ir a ver a Verite, nuestra protagonista se le quedó mirando fijamente y en silencio. Verite, incómodo, le pregunta qué es lo que está haciendo. Enojado, le dice que ellos, Blanche y él, se fueron cortésmente a propósito, así que pide que regrese con Sabrión, para hacer cosas cariñosas y besarse, ya que es lo que tanto querían. Abigail se pone roja como tomate, le cuestiona lo que está diciendo y aclara que ellos no estaban haciendo nada de eso. Le comenta que hay algo mucho más importante, y le pregunta si hay alguna razón por la que luce de esa forma, refiriéndose a la apariencia física, como el color de cabello y ojos. Verite le contesta que no lo sabe, que simplemente es así de forma natural. Nuestra protagonista le comunica a Verite que se trata de un asunto serio, y es que ellos suponen que no es un espejo sino una persona. Verite se muestra confundido. Abigail le cuenta que había un grupo de gente buscando a un niño con su descripción, y le pregunta cuántas personas en el mundo cree que pueden tener ese color de cabello y ojos. Aún así, señala que es extraño, porque, por más que mira, no puede ver ninguna maldición, y por eso tiene dudas sobre si se trata de una maldición. Verite le explica que si la maldición es demasiado fuerte y la diferencia de habilidades entre ella y el que la conjuró es demasiado grande, es posible que no sea capaz de verla. Abigail le comenta que esa debe ser la razón, y exclama frustrada que entonces le falta aumentar su nivel. Le pide a Verite que no se preocupe, porque encontrará una solución. Verite le pide que no se esfuerce en exceso, porque quizás no sea una maldición. Y aunque lo fuera, si no es visible a los ojos, significa que eliminarla tomará mucho tiempo.
Comenta que podría ser que solo sea un objeto mágico excepcional, pero de todos modos, ya está acostumbrado a estar en ese estado. Aunque confiesa que hay momentos en los que desea salir del espejo, asegura que él está bien, así que no tiene que preocuparse demasiado. Abigail, al ver que Verite está tratando de ser fuerte, le dice a Verite que él es un niño muy lindo, inteligente, adorable y amable. Tan perfecto que seguro que alguien envidioso lo encerró en el espejo. Eso logra animar a Verite, le da la razón a Abigail, y exclama que si escapa del espejo, todos se pondrían celosos, ya que no hay nadie tan talentoso como él. Nuestra protagonista cree que sí se trata de una maldición, pero no descarta que sea otro tipo de magia. Está segura de que debe haber alguien por algún lugar que tenga información sobre esas cosas. En otro lado del palacio, Nadia se encontraba ejercitando. Karin, disgustada, le pregunta cuánto tiempo va a seguir haciendo eso. Nadia le contestó que aún le quedaba mucho por hacer. Le comenta que cuando se encontró con su hermana después de mucho tiempo, repentinamente recobró el sentido de lo que debía hacer, puesto que ha estado holgazaneando desde que llegó al palacio. Karin le expresa que cuanto más la mira, menos la entiende, porque no entiende el sentido de hacer algo que la haga sudar tanto. Nadia le señala que Karin tiene la tendencia de centrarse solo en su apariencia, aunque por supuesto también es importante. Pero lo que realmente importa no es lo que hay en el exterior, sino lo que hay dentro. Le muestra su brazo, le dice que eso es músculo y le sugiere a Karin que también entrene un poco. Karin de inmediato le dice que no le gusta. Aún así, Nadia la arrastra y promete que será divertido. Le asegura que si lo hace todos los días, se volverá un poco adictivo, y le propone que puede empezar con algo simple. Karin intenta detenerla, le pide que se aleje porque apesta a sudor, pero Nadia no escucha. Nadia le pregunta si alguna vez ha probado hacer abdominales, de no ser el caso, promete decirle cómo y ayudarla. Le pidió entonces que se tumbara en el suelo y, justo en ese momento, Abigail había llegado con un cesto de manzanas. Nerviosa, les dice que estuvo llamando muchas veces, pero como no hubo respuesta y la puerta estaba entreabierta, entró. Al verlas en una posición comprometedora, les pide disculpas, ya que no era su intención molestar. A Karin se le llenan los ojos de lágrimas, rápidamente aparta a Nadia con su puño, y le aclara a Abigail que no es lo que está pensando. Luego de ese incómodo encuentro, Nadia le pregunta a Abigail entonces de qué se trata, y por qué quería hablar en privado con ella. Abigail le comenta que parece que duele mucho su mejilla, pero es un asunto urgente, así que irá al grano. Le dice que debe encontrar una manera de volverse en un experto en magia en el menor tiempo posible, es algo absolutamente necesario. Por eso le pregunta si Nadia la puede ayudar. Nadia le comenta que conoce una manera de entrenar, pero cuestiona si no se supone que los humanos no son buenos con la magia. Le explica que si la persona es débil, no importa cuánto lo intente, nada saldrá. Abigail, eufórica, le comunica que es algo absolutamente necesario, necesita hacerlo rápido, y debe encontrar una forma de mejorar, no importa cuál sea. Agrega que, aunque sabe que el comercio de objetos mágicos con las hadas se ha detenido, cree que debe de haber alguna manera. Nadia se disculpa y le aclara que lo que ella quiere no se puede hacer en un corto periodo de tiempo, puesto que el único camino es el estudio constante, la práctica y el esfuerzo. Le cuenta que, sin embargo, si tiene una herramienta mágica que amplifica el poder mágico, entonces sus habilidades también aumentarán, aunque solo sea temporalmente. Nuestra protagonista se emociona, pero rápidamente se desanima, porque no sabe dónde puede conseguir algo como eso. Pero Nadia le comenta que Abigail ya tiene una. Abigail, confundida, le pregunta al respecto. Nadia le dice que el broche de Udina que le mostró anteriormente es una herramienta mágica. Le preguntó si acaso no lo sabía. Abigail se sorprende de que todo se haya resuelto de esa manera. Más tarde, Abigail se volvió a reunir con Verite para verificar su estado, y tanto Sabrión como Blanche esperaban expectantes. Con el poder del broche, Abigail usa su poder mágico para ver si Verite tiene una maldición. Claramente, puede ver que efectivamente está bajo un maleficio, y se lo comunica de inmediato. Verite aún no lo puede creer, y le vuelve a preguntar si entonces hay una maldición sobre él. Blanche se sorprende de que exista una herramienta mágica que pueda detectar maldiciones, y comenta que es realmente asombroso. Emocionada, le pregunta a Abigail si entonces Verite es un humano después de todo. Abigail, intentando ocultar que posee magia, atribuyó todo el mérito a la herramienta mágica, y le comentó que eso creían,
pero tenían que averiguar aún más. Por eso, le comunica a Verite que ahora verá los detalles de la maldición. Luego de observarlo detenidamente, le cuenta que hay dos maldiciones sobre él en ese momento. En primer lugar, está la maldición que lo tiene atrapado en un espejo. Y la otra maldición es la pérdida de memoria. Le comenta que primero, la clave para liberarlo de la maldición del espejo, solamente puede hacerse mediante algo que no llega a entender, y con un beso. Verite se muestra confundido, pero de repente, el artefacto mágico se rompe, y Abigail ya no puede seguir viendo más. Internamente, piensa que los locos villanos de los cuentos de hadas, por alguna razón, son fanáticos de los besos. Desanimada, le comenta a Verite que, al parecer, el poder del broche se ha agotado. Y al final, la única pista que logró encontrar, fue un beso. Sabrión y Abigail se quedan pensando sobre cómo resolver ese nuevo problema. Abigail toma valor y le dice que, llegado a ese punto, lo hará ella misma. Mientras se acercaba al espejo, le dice a Verite que primero van a probar. Verite, asustado y preocupado, le insiste que espere un momento, y le ruega que no lo haga. Antes de que los labios de Abigail toquen el espejo, es detenida por Sabrión, quien interpuso su mano. Sabrión le pide a Abigail que, por favor, no haga eso, ya que nadie puede tocar los labios de su esposa, excepto él. Y mientras mira a Verite, comenta que preferiría manejarlo él mismo. Verite, al borde del pánico, les grita que no quiere que ninguno de los dos lo haga, y ruega que se alejen. Sabrión, molesto, le pregunta cuál es el problema con que lo hagan ellos. Verite le contesta que es porque ellos son los padres de Blanche, y no quiere hacer eso con ellos. Nuestra protagonista le dice que entiende que para él, besarse con los padres de su amiga no debe ser una buena imagen. Por eso le promete que descubrirá otra manera, aunque le tome más tiempo, así que le pide que espere un poco. Verite, nerviosamente, le dice que eso sería lo mejor. Abigail le pide que confíe en ella. Mientras tanto, Blanche observaba todo un poco dudosa. Esa noche, en el Palacio Real. Verite se quedó reflexionando sobre lo que sucedió ese día. Todavía no puede creer que en verdad es una persona. Se pregunta si en algún momento será capaz de salir de ese lugar. Pero cree que mejor no debería ilusionarse, porque ni siquiera sabe si funcionará. Reflexiona que, además, mucho menos puede besar a los padres de la persona que le gusta. Siente curiosidad por saber cómo es su verdadero yo. Le gustaría saberlo, y si es posible, le gustaría ser alto y fuerte para poder protegerla a ella. De repente, Blanche toca el espejo llamando a Verite. Verite, preocupado, le pregunta qué es lo que pasa, y si acaso no estaba durmiendo. Blanche lo llamó para preguntarle si para él sería éticamente incorrecto besarla a ella. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.